Bueno, hola chicos, chicas, ¿cómo andan? En esta clase voy a hablar de pericarditis. Antes de meterme en el tema, voy a hablar un poco de pericardio a modo de recordatorio, un poco de anatomía y fisiología. A saber, el pericardio está constituido por dos capas, una capa externa y una capa interna, que es el pericardio fibroso y el pericardio seroso respectivamente. A su vez, el pericardio seroso tiene una capa interna, que es el pericardio visceral, que es una sola capa de células mesoteliales y fibras de colágeno y elastina que van a estar adheridas a la superficie epicárdica del corazón. Por fuera tenemos el pericardio parietal y en contacto de este con el pericardio fibroso es una capa acelular que contiene fibras de colágeno y elastina midiendo aproximadamente 2 milímetros de espesor. El principal componente de esta capa es el colágeno. A su vez, el pericardio parietal presenta sitios de inserción por medio de ligamentos que se van a adherir al diafragma, al esternón, a la columna, y de esta forma aseguran que el corazón se quede o se mantenga en una posición fija. A su vez, entre estas dos capas vamos a tener el espacio o saco pericárdico, que tiene un contenido de líquido seroso de aproximadamente 50 mililitros. Entonces, como vemos acá, el pericardio, que es un tejido fibroconjuntivo seroso que rodea al corazón y se abre en la parte superior donde nacen los grandes vasos. Si hacemos un corte y a esto le hacemos zoom, vamos a ver de afuera hacia adentro el pericardio fibroso, pericardio seroso con su correspondiente capa visceral y parietal, y entre estas el saco pericárdico. En esta imagen podemos ver cómo el pericardio parietal se va a dirigir hacia arriba, atrás y adelante en un punto de reflexión, continuándose con el pericardio visceral anterior y posterior. ¿Cuáles son esos puntos de reflexión? Tenemos un punto de reflexión anterior y un punto de reflexión posterior. Esta es la cara anterior del corazón, y el punto de reflexión anterior, que son puntos que se dan entre la hoja visceral y la hoja parietal, vemos que el pericardio va a pasar de ser parietal a visceral o visceral a parietal a nivel de una línea que pasa por de izquierda a derecha por la bifurcación de la arteria pulmonar, luego por la aorta en esta línea donde pasa de ser ascendente a ser horizontal y se dirige hacia arriba a la derecha hacia la vena cava superior, pasando de ser visceral a parietal anterior. El punto de reflexión posterior es un punto que tiene su parte venosa y su parte arterial. En esta imagen vemos la vena cava superior, la vena cava inferior, las venas pulmonares derechas e izquierdas, la arteria pulmonar y la aorta. Este punto está marcado con flechas amarillas y comienza de la siguiente forma: rodeando de arriba hacia abajo, vamos a ir la vena cava superior, desciende rodeando las venas pulmonares derechas, sigue descendiendo rodeando la vena cava inferior, luego asciende y se dirige hacia la izquierda para rodear las venas pulmonares izquierdas, luego hacia la derecha y arriba termina de envolver la vena cava superior. Estos serían los puntos de inserción. Bueno, estos serían los puntos de inserción o reflexión en realidad. Y si vemos esta imagen, que es una vista posterior, de afuera hacia adentro tendríamos el pericardio fibroso posterior. Si lo sacamos, por debajo tendríamos el pericardio seroso parietal posterior, que llega hasta el punto de reflexión del cual estuve hablando y forma el pericardio visceral posterior, que va a rodear al corazón como pericardio seroso visceral posterior, que se extiende
hacia arriba y adelante, envolviendo la cara anterior como pericardio seroso parietal anterior. Por debajo del mismo vamos a tener el pericardio seroso visceral anterior. Ahora, entre el pericardio seroso parietal posterior y el pericardio seroso visceral posterior tenemos un espacio que es el fondo de saco de Haller o seno oblicuo, y a nivel de la arteria pulmonar y de la aorta, entre los puntos de reflexión venosos y arteriales, vamos a tener el seno transverso de Taylor o seno transverso solamente. ¿Cuáles son los límites de este último? Adelante la arteria pulmonar y la aorta, hacia atrás la aurícula izquierda, hacia arriba la arteria pulmonar izquierda y hacia abajo el punto donde la aurícula se une al ventrículo izquierdo. Ligamentos, punto de inserción. Dijimos que el pericardio parietal tenía puntos de inserción hacia estructuras óseas o al diafragma, que van a hacer que mantengan de una forma fija, en una posición fija el corazón. Uno de ellos es el ligamento vértebro-pericárdico, que va de las vértebras a la parte superior del pericardio, donde nacen los grandes vasos. Después tenemos el ligamento externo periférico, acá me equivoqué, es una S, que tiene su componente superior y su componente inferior. El componente superior va a unirse desde el esternón, la porción proximal, hacia la parte superior externa del pericardio, y la parte inferior que une la parte más distal del esternón con la punta del corazón. Y el último es el ligamento frenopericárdico, que permite la unión del diafragma con la base del pericardio. De esta manera el corazón queda en una posición fija. ¿Cómo es la irrigación del pericardio? Tenemos la arteria pericardiofrénica, que es una rama anterior de la arteria subclavia y desciende por detrás de la pared torácica anterior, pasando por entre medio de las pleuras y el pericardio para dirigirse al diafragma. Tenemos las arterias musculofrénicas, que son ramas terminales de la arteria torácica interna y se despliegan a nivel del diafragma y se anastomosan con las arterias pericardiofrénicas. Después la arteria frénica interior, que es rama de la aorta descendente que da ramos al pericardio, y la arteria torácica interna o mamaria interna, que es rama de la arteria subclavia. En esta imagen chiquita podemos ver el punto 1, que corresponde a la arteria torácica interna. Después tenemos en el punto 8 y 8' las arterias pericardiofrénicas de este lado, derecha, y pericardiofrénicas del lado izquierdo. Bien. Seguimos. La inervación está dada principalmente por el nervio frénico, que lo podemos ver en la siguiente imagen, que es acá el número 10, donde está acá el nervio frénico, que va a descender y está formado por raíces anteriores de C3 a C4 y C5, pasando por adelante del músculo escaleno anterior para dirigirse entre la arteria y la vena subclavia, pasando por delante de la arteria pulmonar hasta llegar al diafragma. Después tenemos el tronco simpático, que da inervación de los ramos cardíacos que vienen directamente del tronco simpático, y el nervio vago, que a diferencia del primero pasa por detrás del tronco brachiocefálico del lado derecho y por detrás de la aorta descendente del lado izquierdo. En esta imagen podemos observar el nervio vago izquierdo y el nervio frénico derecho. Bien.
son las funciones del pericardio? La principal función del pericardio es mantener la posición del corazón, actuar como barrera contra las infecciones, tiene un efecto de restricción sobre el volumen cardíaco y contribuye a la interacción diastólica, es decir, a la transmisión de la presión de llenado intracavitario a las cavidades adyacentes. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de pericarditis. Definición: es la inflamación de la serosa que rodea el corazón y grandes vasos, compuesta por dos capas, pericardio visceral y parietal, como hablábamos al inicio, que puede presentarse con o sin derrame pericárdico y frecuentemente se observa compromiso de otros segmentos cardíacos u órganos adyacentes y en ocasiones se asocia a una enfermedad sistémica. Esta definición sacada de SAC 2017. Clasificación y del modo en el que vamos a ir hablando de cada uno. Primero, pericarditis aguda. Es un síndrome pericárdico inflamatorio de aparición aguda de hasta 2 semanas de duración. El diagnóstico requiere al menos 2 de los siguientes criterios: dolor torácico típico, frote pericárdico, que vamos a verlo más adelante las características, cambios en el electro sugestivos y presencia de derrame pericárdico nuevo o empeoramiento de uno previo. Un poco de fisiopatología de la pericarditis aguda no complicada. Es bastante sencilla, en la bibliografía por lo menos no detallaba mucho, pero se presenta con signos y síntomas secundarios de la inflamación del pericardio. Una minoría de las pericarditis agudas se va a complicar y hasta un 15% se asocia con miocarditis. En la guardia es una consulta frecuente, supone el 5% de los pacientes con dolor torácico no isquémico. Puede aparecer en una amplia variedad de enfermedades, aunque la mayoría de los casos se consideran idiopáticos, que a su vez se suponen de etiología vírica. En esta imagen que ven a la derecha, vemos las múltiples causas que pueden dar pericarditis aguda. Bien, ¿cuál es la clínica? La clínica es un dolor torácico de tipo pleurítico, subesternal, pero puede estar localizado en el hemitórax izquierdo o epigastrio, irradia hacia el reborde del trapecio, que es muy característico esto, y alivia al inclinarse hacia adelante, empeorando cuando se recuesta de forma horizontal. Otros signos y síntomas: disnea, tos, hipo, y en la anamnesis es importante preguntar si hubo antecedentes de una enfermedad vírica previa. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Un paciente ansioso, puede tener fiebre o no, taquicardia sinusal, frote pericárdico, que es patognomónico. Yo ahí abajo les dejé un link para que escuchen el frote pericárdico, que se parece mucho cuando uno pisa nieve. Bueno, ¿qué sería esto? Bueno, no sé si se escuchó bien, pero por lo menos acá abajo les dejo el link para que entren y lo escuchen. Este frote pericárdico es patognomónico, se da por el roce entre el pericardio visceral y el parietal. Es mejor escuchado o auscultado en realidad en el borde esternal izquierdo inferior y tiene 3 componentes que corresponden a la sístole ventricular, llenado diastólico temprano y a la contracción auricular. Es un signo que es dinámico, puede aparecer, desaparecer durante periodos cortos de tiempo, por eso es importante revisar y auscultar al paciente todos los días. Diagnóstico diferencial que tenemos que hacer cuando se nos presenta un cuadro de pericarditis aguda. Primero que nada, diferenciarlo de un síndrome coronario agudo, una neumonía con pleuresia, embolia o infarto pulmonar, costocondritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, disección de aorta, neumotórax, procesos intraabdominales y herpes zóster antes de que aparezcan las lesiones, puede confundir tranquilamente la clínica. Exámenes complementarios que vamos a ver. Electrocardiograma. En la fase 1 vamos a ver cómo se eleva el ST de manera cóncava hacia arriba en todas las derivaciones excepto ABR y a veces B1. Y lo que vamos a encontrar también es el intra-PR. En la fase 2, que es después de horas o días,
el ST se normaliza, las T se aplanan, y en la fase 3, que es de días a semanas, las ondas T se pueden invertir, y tras semanas o meses tenemos la fase 4 de normalización. Acá vemos un electro en el cual vamos a ver las precordiales, tenemos un ST cóncavo hacia arriba, diferente del supra ST de una enfermedad coronaria, y el infra-PR, que también es muy característico de la fase 1 más que nada. Laboratorio, podemos pedir laboratorio, lo podemos pedir, un hemograma completo, en el cual podemos encontrar leucocitosis con linfocitosis leve. Habíamos dicho que la mayoría de las causas eran idiopáticas y que estas mismas se suponían de origen viral, por eso la linfocitosis leve. PCR elevada, la PCR es muy importante porque podemos continuar el seguimiento del paciente por medio de PCR. Troponina, que pueden estar normal o elevada hasta en un 15% por asociarse a miocarditis. La radiografía de tórax, que va a estar normal, es raro que se vean cambios, pero pueden observarse, si es que lo hay, pequeños infiltrados pulmonares o derrames pleurales por infección víricas o micoplasma. El ecocardio normal también. La utilización es para detectar más que nada derrames y miocarditis asociada. ¿Cuál es el abordaje inicial de un paciente en el que sospecho pericarditis aguda? Bueno, primero que nada, si sospechamos el diagnóstico, pero no estamos seguros y pensamos en otros diagnósticos diferenciales, lo primero y lo más importante es la clínica. Entonces auscultamos al paciente con frecuencia porque dijimos que era un signo dinámico que puede aparecer y desaparecer, esto en busca de un roce pericárdico, y realizar diferentes o frecuentemente electrocardiogramas en busca de signos diagnósticos, es decir, supra ST cóncavo hacia arriba o infra PR, dependiendo de la fase en la que estemos. Si sospechamos el diagnóstico o es seguro, vamos a tener que hacer exámenes complementarios para poder confirmar el diagnóstico y ver si podemos llegar a la etiología. ¿Qué vamos a pedir? Radiografía de tórax, hemograma, PCR, para observar si hay complicaciones asociadas, ecocardiografía, troponina, y si tenemos una mujer joven, considerar pedir los anticuerpos ANA para descartar lupus. Si el diagnóstico es probable o seguro, iniciamos tratamiento con AINES y o colchicina, que ahora vamos a ver bien el tratamiento. Tratamiento. El tratamiento siempre tiene que estar asociado a un inhibidor de la bomba de protón. De primera línea, los AINES. Ibuprofeno de 600 a 800 miligramos vía oral 3 veces al día, mínimo 2 semanas. Una alternativa puede ser la aspirina, de 2 a 4 gramos diarios divididos en varias dosis, mínimo 2 semanas. Para evitar las recidivas o si no responde a AINES, ahí podemos usar colchicina en pacientes que pesen más de 70 kilos, no 70 gramos. 0,5 miligramos 2 veces al día, y si pesa menos de 70 kilos, utilizar 0,5 miligramos día. Se recomienda la utilización por 3 meses. Algo importante, se debe evitar el uso de corticoides y solo se consideran en caso de persistencia del dolor de fiebre alta, fiebre alta más de 7 días y si se descartó tuberculosis. ¿Qué vamos a utilizar? Prednisona 40-60 miligramos día, mínimo 2 a 4 semanas. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de la pericarditis aguda? Derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva, que de esto no voy a hablar mucho porque en realidad son otras clases. Causas. Vamos a tener causas infecciosas. Víricas es la forma más frecuente por Coxsackie, HIV y ECO. El citomegalovirus tiene predilección por los inmunodeprimidos. Bacterias, ¿sí? Los agentes más frecuentes es el neumococo, estafilococo y el estreptococo. Se caracteriza por un derrame purulento. Esto puede ser por extensión directa de la enfermedad por una neumonía, un empiema, o por diseminación durante una bacteriemia.
¿Cuál es la clínica? Fiebre, dolor torácico y frote. Esta, la de causa bacteriana, es una urgencia médica. Suele requerir pericardiocentesis cerrada o un drenaje quirúrgico rápido y tiene una supervivencia del 30%. Después tenemos la pericarditis postinfarto, la reciente o la tardía. La pericarditis epistenocárdica se da 1 a 3 días después de un infarto, no más de una semana, y se debe a la necrosis transmural con inflamación que afecta al pericardio visceral y parietal adyacente. La afectación pericárdica va a estar en relación con el tamaño del infarto, siempre asociada a infartos de gran tamaño. La revascularización temprana ha reducido la incidencia de esta pericarditis. Y después tenemos el síndrome de Dressler, que es la pericarditis tardía, que se da de una semana a varios meses después del infarto y se caracteriza por policerositis con derrame pericárdico o pleurales, etiología autoinmune, debido a la sensibilización de las células miocárdicas en el momento del infarto, trastorno autolimitado que requiere hospitalización, en este caso internamos al paciente, y la revascularización temprana ha demostrado reducir su incidencia al 0,1%. Clínica. La pericarditis temprana o pericarditis epistenocárdica frecuentemente es asintomática y es un hallazgo, la ocultas al paciente y le encontrás el frote pericárdico. Muy pocas veces produce un derrame suficiente como para generar un taponamiento cardíaco y son infrecuentes los cambios típicos del electro que habíamos visto previamente. Síndrome de Dressler o pericarditis tardía, vamos a tener un paciente con fiebre, dolor torácico de tipo pleurítico, le hacemos una radiografía de tórax y podemos observar agrandamiento de la silueta cardíaca y o derrame pleural y un electro que muestra cambios típicos. Aunque los derrames son comunes, el taponamiento es infrecuente. Tratamiento, más que nada sintomático, vamos a usar aspirina, 650 miligramos 3 a 4 veces al día durante 2 a 5 días y no se recomienda el uso de AINES y corticoides ya que aumenta la incidencia de rotura postinfarto. Después tenemos la pericarditis tuberculosa. La incidencia de la misma viene en disminución en países desarrollados, no así en países subdesarrollados y pacientes inmunodeprimidos. El cuadro de pericarditis es prolongado con síntomas constitucionales, mala respuesta al tratamiento. En la mayoría de los casos existe derrame pericárdico y es muy común la evolución a taponamiento y constricción. Para saber, afecta al 2% de los pacientes con tuberculosis pulmonar y cuando hablamos de síntomas constitucionales presenta fiebre, malestar general, disnea, tos, sudor nocturno, pérdida de peso, ortopnea, edemas de miembros inferiores, frote pericárdico y si hacemos una radiografía podemos ver cardiomegalia. Diagnóstico. El diagnóstico definitivo es aislando el microorganismo en el líquido pericárdico en una muestra de biopsia o bien identificándolo histológicamente. ¿Sí? El tejido pericárdico muestra granulomas u organismos en el 80 al 90% de los casos. La medida de una enzima, que es la enzima ADA, producida por los leucocitos y el aumento del interferón en el líquido pericárdico es un marcador adicional que ha mejorado la precisión y la velocidad del diagnóstico de la pericarditis tuberculosa. ¿Cuál es el tratamiento? El objetivo del tratamiento es tratar los síntomas y evitar el taponamiento cardíaco o evitar a que progrese la constricción pericárdica. Obligado la utilización de fármacos contra micobacterias durante 6 meses y esto está demostrado que ha reducido la mortalidad. Por otro lado, vamos a hacer una pericardiocentesis cerrada para aliviar el taponamiento y corticoides, prednisona 1 a 2 miligramos kilo durante 6 a 8 semanas. Dosis altas de corticoides ya que la rifampicina induce el metabolismo de los mismos. Pericarditis urémica, muy frecuente. Pericarditis urémica es muy frecuente en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Tenemos 3 grupos. La pericarditis urémica que afecta a pacientes con insuficiencia renal grave antes de iniciar la diálisis o poco después de su inicio.
En este caso no es bien conocida la fisiopatología, pero la mayoría en sí, por lo que dice la bibliografía, es causada por el aumento de la urea en sangre. Pericarditis urémica asociada a diálisis aparece entre un 3 y un 5% de pacientes al año. Se asocia a diálisis insuficiente o hiperhidratación. Esta es la más frecuente, la pericarditis urémica asociada a diálisis. Y la última es la pericarditis urémica en pacientes con trasplante renal, que se asocia al rechazo del órgano. Pericarditis urémica. Clínica de pericarditis aguda. Recordemos, fiebre, leucocitosis. Puede haber hipotensión durante o postdiálisis. En el electro, si le hacemos un electrocardiograma, podemos no observar los cambios típicos de la pericarditis, pero sí podemos observar hipertrofia del VI. Si hacemos una radiografía de tórax, podemos observar dilatación cardíaca relacionada con la disfunción cardíaca, la sobrecarga de volumen o el derrame pericárdico. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Optimizar la diálisis, ¿sí? Hemodiálisis intensiva. Si existe taponamiento, se drena. Podemos utilizar AINES para el dolor. Los corticoides están demostrados que es poco eficaz y podría utilizarse colchicina, pero no hay mucha evidencia con respecto a su uso. Un punto importante, hay que tener cuidado con el uso de heparina durante la hemodiálisis, ya que existe riesgo de pericarditis hemorrágica. Por otro lado tenemos la pericarditis recurrente, que es la pericarditis aguda seguida de un periodo asintomático de 4 a 6 semanas y luego ocurre un nuevo episodio. Es un mecanismo inmunomediado que está relacionado con el tratamiento incompleto, con el sexo femenino y con el uso previo de corticoides. ¿Cuántos pacientes que tienen una pericarditis aguda sufren una recaída? Entre el 15 y el 30%. Pericarditis persistente o incesante es un cuadro clínico de pericarditis cuya duración es de 4 a 6 semanas y menor a 3 meses sin remisión. ¿Cuál es el tratamiento? Es empírico. Se puede utilizar un nuevo ciclo de AINES. La colchicina es eficaz para el tratamiento y profilaxis del dolor recurrente. Las mismas dosis que se mencionó anteriormente, pero durante 6 a 12 meses. Si esto fracasa, si los tratamientos con AINES, con colchicina, no funcionan y afecta la calidad de vida del paciente, se puede hacer una pericardiectomía. Después tenemos la pericarditis inducida por radiación. La radiación torácica y mediastínica es el tratamiento estándar de múltiples neoplasias torácicas. ¿Cuáles son las más asociadas? Linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, cáncer de mama, especialmente del lado izquierdo. Y los factores que influyen sobre el daño pericárdico es la dosis, la cantidad de la silueta cardíaca expuesta, la naturaleza de la función de la radiación, la duración y fragmentación de la terapia. ¿Cuál es la clínica? Puede ser bien agudo, un dolor torácico con fiebre, o puede ser tardía, años después del tratamiento, con un cuadro de pericarditis más derrame sintomático. El diagnóstico se puede hacer por medio de pericardiocentesis con análisis del líquido y es importante pedir la función tiroidea para poder diferenciar este cuadro de otros. Tratamiento. Si hay derrame sintomático, puede drenarse por vía percutáneo quirúrgica y la pericardiectomía es de elección en pacientes con pericarditis constrictiva. La pericardiocentesis con análisis del líquido para células malignas y las pruebas de función tiroidea diferencian la radiación de otras causas. Importante. Y para ir cerrando, la pericarditis neoplásica. Los implantes tumorales pericárdicos son la causa habitual de la afectación pericárdica en los pacientes con neoplasias malignas, aunque también se observan causas infecciosas, la enfermedad inducida por la irradiación y, como se señaló antes, la obstrucción del drenaje linfático por los ganglios mediastinales. ¿Cuál es el carcinoma responsable en la mayoría de estos casos? El carcinoma de pulmón, ¿sí? Asociado a más del 40% de los derrames malignos. El cáncer de mama, específicamente al lado izquierdo, y los linfomas son responsables de otro 40%. ¿Cuál es la clínica?
La característica dominante es el derrame pericárdico. En el electro, en los derrames malignos suelen mostrar anomalías inespecíficas de la onda T y un voltaje del QRS bajo. La elevación del segmento ST es inusual. Si hacemos eco, TAC y rezo, es útil más que nada para ver la extensión de las metástasis pericárdicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Analizando el líquido pericárdico o, si es necesario, hacer una biopsia. Tratamiento, en este caso, pericardiocentesis cerrada. Si tenemos un derrame recidivante, podemos hacer instilación intrapericárdica de fármacos tales como una instilación única de cisplatino, 30 miligramos por metro cuadrado durante 24 horas, y otras opciones son la bleomicina o tiotepa. Si tenemos derrames recurrentes que no responden a fármacos, podemos hacer una ventana o pericardiectomía quirúrgica. Después tenemos la pericarditis crónica, que es la pericarditis con una duración mayor a 3 meses, y la pericarditis constrictiva, que es la pérdida de la elasticidad del pericardio, dificultando la expansión del miocardio y comprometiendo el llenado de sus cavidades. De estas dos solo voy a dar la definición porque hay una clase específicamente de esto. Espero se haya entendido. Muchas gracias. Cualquier duda, al jefecito